En el episodio de hoy te cuento todo mi viaje a Tayikistán. Estuvimos una semana cazando el ibex y también unos jabalís gigantes, así que no te lo pierdas. Bienvenidos a otro episodio del podcast. Soy Pedro Ampuero y esto es Caza, Aventura y Arquería. Y en el podcast de hoy quiero hablaros de uno de nuestros últimos viajes, que lo hicimos a principios de diciembre del año pasado, a Tayikistán. Y en este viaje os voy a contar un poco todos los detalles, todo un poco. Hemos lanzado ya las dos películas, que son dos episodios. Hemos hecho un episodio del ibex, que cazamos primero, y luego otro de jabalís. Y nada, quiero entrar en detalle, contaros un poco, según vamos viendo el vídeo, pues pequeños detalles, anécdotas, igual preguntas que me habéis hecho sobre que sí, qué material, cómo llegamos allí, pues todo eso contároslo todo con detalle para que os podáis sacar una mejor idea de lo que fue la aventura, que la verdad es que fue una aventura que vamos a recordar siempre y un viaje que yo creo que de los internacionales pues es razonable de poder hacer, que mucha gente tampoco lo tiene así, no hay tanta gente como vaya, como otros destinos igual a por el ibex, y esa combinación ibex y jabalí yo creo que es terrorífica, o sea, es un planazo bestial y nada, quería entrar en detalle. Y como otros episodios, vamos a regalar una de nuestras tazas del programa, que entre todos los comentarios que hagáis del podcast sortearemos una de estas tazas para que, pues oye, pues por agradecer un poco todo el apoyo que estáis realizando a nuestro canal en castellano, que estamos haciendo este año un pequeño esfuerzo en poder mantenerlo al día. Estamos lanzando todos los lunes por la tarde un episodio, ya sea de videoblog, en el que os vamos contando un poco detrás de las cámaras cómo es nuestro día a día, aparte de nuestras películas en el canal en inglés, un poco poder contaros cómo vivimos, cómo es nuestra vida, un poco más tipo rollo lo de la Academia de la Caza, en el que os contamos cosas que aprendemos, lecciones, experiencias, cosas que hemos fallado, pues para intentar echaros una mano todo en castellano, aparte del podcast. Así que todos los lunes por la noche, acordaros que tenéis tanto o un episodio del podcast o un videoblog. Y por favor, y como sorteamos, estamos sorteando en casi todos los episodios algo, todos los que comentéis, estar atentos a que os escribimos, porque estamos escribiendo, sorteamos entre los comentarios o una persona, os estamos escribiendo y vi que a veces tiene problemas en que la gente le conteste y tal, porque es verdad que YouTube, en el tema de los comentarios, notificar a la gente, está un poco atrás y se queda un poco complicado. Yo creo que a veces cuesta un poco, yo creo que os llega a vosotros que os ha tocado algo. Entonces, si no nos contestáis, Vic no tiene paciencia, así que si en una semana no contestáis, lo pasa al siguiente. Así que nada, que estar atentos al canal y que nada, que más cosas en estos días. Y por empezar, voy a poner aquí de fondo la película, le voy a dar a grabar ahora y pongo, yo creo que esto estará funcionando, pongo la película por detrás para que vayáis viendo. Para los que no hayáis visto, esto está en el canal en inglés y tenéis dos episodios, ¿no? Este sería el primer episodio sobre el que quería hablar, que es la cacería del ibex. Nosotros fuimos a Tayikistán principalmente a por el ibex de Bukharan. Ese ibex de Bukharan hasta hace poco tenía otro nombre, era el ibex normal de Asia, del Asia Media, y ahora pues le han hecho una subespecie que se llama de Bukharan, que no tiene mucha relevancia cómo se apellide, pero vamos, es un ibex de Tayikistán. Estás cazando en toda la cordillera, no en el Pamir, sino en la cordillera que está entre las montañas que están entre Tayikistán y Afganistán, y la verdad es que es un sitio espectacular y que nos ha sorprendido mucho. El viaje empezó el 4 de diciembre. En teoría ya es una época bastante tarde, es el invierno, ha tenido que nevar y esas nieves lo que hacen es que todos los animales, al tener mucha nieve en altura, bajan y se ponen un poco a unas alturas más razonables. ¿Qué pasó? Que como los inviernos en general en todo el mundo se están retrasando, el cambio climático o lo que sea, este año las temperaturas en diciembre en Tayikistán, que suelen ser heladoras y muy por debajo de 0 grados, pues la verdad es que estábamos como a 12, 15 grados durante el día, pues que es casi temperaturas de España, ¿no? Y eso hacía que no había nada de nieve y que los animales pues no estaban donde deberían de estar. Y esas montañas las iremos viendo durante el vídeo, pero son espectaculares.
Entonces volamos a Dushanbe. A Dushanbe se vuela a Tayikistán a través de Turquía. Ahora al final, pues el aeropuerto de Estambul es probablemente el aeropuerto para todo el que quiera cazar al Asia, es casi una visita fundamental. Volamos a Estambul, Dushanbe, y llegamos como a las... Ya la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero llegamos como de noche, como a la 1 o a las 2 de la mañana. Impresionante la cantidad de españoles que había en el aeropuerto. La cantidad que estábamos hablando de que igual entre gente que iba a cazar jabalís, que iban a cazar marcores, que iban a cazar ibex, pues no sé si españoles habría 15 personas, fácil. Y si añades también todos los americanos y todos los extranjeros que había allí, pues en el aeropuerto, el día que llegamos nosotros, a la hora que llegamos nosotros, pues igual había, pues no sé, 30 personas, 20, 25, 30 personas que iban a cazar, ¿no? Que da un poco una muestra en el aeropuerto del dinero que se apoya a la conservación a través de los cazadores en un país, ¿no? Que parece que no es nada, pero solo en el vuelo nuestro y a la hora que llegamos nosotros, pues había allí en el aeropuerto la mayoría de la gente era cazadora y gente que se iba a gastar dinero en el país, ¿no? Entonces llegamos de noche, de madrugada. El tema de las armas, yo no he visto un sitio más fácil en mi vida, porque es que es la primera vez que para entrar en un aeropuerto no me abren ni el rifle, o sea, que podía haber traído cualquier cosa, que ni me lo abrieron, ni tuve que enseñar las balas, ni nada. Y pues no sé, pues en eso, en 1 hora, 2 horas, porque al final es un lío, lo de las maletas en cambio sí fue bastante lío, pues nos pusieron en un coche y ni dormir allí ni nada, directamente al campamento. Del Dushanbe al campamento yo creo que fueron como unas 5 o 6 horas, y allí teníamos pues una casa en la que llegamos, desayunamos algo tranquilamente, preparamos todos los trastos, y ese primer día lo que hicimos fue ir a probar los rifles. ¿Dónde probamos los rifles? Pues en este campo de entrenamiento militar. O sea, el río se llama el Panja, no sé si lo pronuncio bien o no, pero es el río que divide Tayikistán y Afganistán. Y el pueblo principal en el que estuvimos, el pueblo se llamaba Sigar, y ahí es donde teníamos pues un pequeño hotel, y nada, y ahí estaba este campo militar, que tenía ahí su campo de entrenamiento, que veis como con las trincheras, alambres para entrenar, y eso nos lo dejaban pues como campo de tiro para poder probar el rifle. En esta ocasión el rifle que me estaba llevando, este es el Crest Carbon, que lo he hecho una review hace poco en el canal, que tiene pues todo el cuerpo de carbono, el cañón de carbono, y la verdad es que es bastante ligero y muy bueno para la montaña. El calibre es un 6,5 PRC, con el que ya habéis visto que estamos muy contentos con él, y el visor era un 3-18x50, que es verdad que el visor, si hubiese cogido una campana más pequeña para cazar un ibex, para ahorrar un poquito de peso y de volumen y de todo, pero como íbamos a cazar los jabalíes, si teníamos suerte con el ibex, pues preferí usar un visor de por 50 para tener más luminosidad en el caso que la necesitásemos. Es verdad que al final, cazando el ibex, normalmente lo cazas durante el día y normalmente siempre hay buena visibilidad. Entonces, normalmente para el ibex tiendo a ir a campanas pequeñas, y que en conjunto en sí del visor sea más ligero, más compacto y suficiente, porque siempre se tira generalmente en buenas condiciones de luz. Siento que ande con la voz un poco así tocada, pero es que AUPA Athletic ganamos la copa el otro día y todavía estoy resentido. Entonces nada, estuvimos probando ahí el rifle iba bien, a 100 metros pues iba un poco alto, pero la idea era que el 0 estaba a 180 metros, que es como me gusta, de tal forma que de 0 a 200, joder, pero qué gallos me están saliendo hoy, ¿no? Con el tema de la final de la copa. La idea es esa, que entre 0 a 200 el rifle está a tiro, no hay que tocar nada, y ya pues a 250 tampoco habría que tocar, y ya si tienes un tiro largo pues ya tocaría la torreta. Entonces no me volví loco, lo probé a 100. No me gusta probarlo en los destinos cuando llegas a mucha distancia, porque al final lo pruebas a 200 después del viaje y demás y de todo, pues no estás tirando a gusto, te está mirando la gente, fallas, corriges, tocas y al final acabas tocando de más. Entonces siempre que voy a destino prefiero probarlo a 50, si va bien a 50, probarlo a 100, si va bien a 100 me quedo conforme, y yo sé que mis tabla balística pues a 100 metros
mi calibre y a la altura que tengo montado el visor y demás, yo uso la aplicación de Hornady. Ahí metes todos los valores y yo sé que a esa distancia me tiene que dar, pues no sé si era 4,8 centímetros alto. Si me da 4,8 centímetros alto o muy parecido, ni lo toco y no me vuelvo loco porque al final puede haber muchos fallos. Lo que sí que hago y que creo que es importante es que sobre todo cuando vamos a cazar en sitios que la diferencia de elevación o de altura a la que estemos cazando cambia mucho, lo que sí que hago es tenerlo en cuenta y, y corregir mi tabla balística de acuerdo con eso. Ahora además, que ya os explicaré si no un día con detalle, con calma, igual hago un blog, en los propios prismáticos ya le puedes meter el tipo de balística que necesitas y los propios prismáticos directamente te dicen la corrección a la que tienes que tocar el visor en MOAS. Entonces ya realmente no tienes que andar con las tablitas, que yo suelo llevar la tablita pegada, si se ve en partes del vídeo que la llevo pegada en la tapa del visor por si acaso, pero bueno, con los prismáticos es directamente más rápido porque coge los prismáticos, miras 283 y te dice 2,5 MOAS y ya directamente tocas sin tener que tener toda la tabla, que además en la tabla, tú en una tabla balística pues pones los valores cada 50 metros. Con los prismáticos ya directamente te dice exactamente esa distancia tuya. Sí que es verdad es que no son igual de precisas porque al final los prismáticos lo que hacen es coger una serie de curvas o trayectorias balísticas estándar, comprueban a cuánto ha caído la bala a 600 metros en el caso de los Leupold y con eso pues te hacen una tabla balística para ti directamente los prismáticos, pero no es tan precisa como meterlo a mano. Pero bueno, probamos los rifles, muy chulo porque el terreno es espectacular. Desde el propio campamento de operaciones militares pudimos ver marcores, que es uno de los animales más bonitos que he visto, y la verdad es que me sorprendió el tamaño. Ahí veis el tamaño del macho respecto a la hembra, estaban en celo y el tamaño es que es, o sea, un animal espectacular. O sea, con ganas de algún día poder participar en una cacería de marcor. Tenía ahí un amigo mío que estaba ahí cazándolo y me quedé con ganas de no poder tener tiempo extra para acompañarle y verlo en primera persona y sobre todo tocar el animal en primera persona, aunque la verdad es que en ese viaje no tuvo suerte porque estaban súper altos y como veis el terreno en esas paredes es que no es que sea vertical, es que es como de escalada. O sea, donde viven los marcores, los ibex viven en terreno malo, pero lo de los marcores ya es otra, se pasan el juego y es espectacular donde viven y claro, al no haber nieve estaban a unas alturas y en unos sitios que si ya de por sí son inaccesibles, hacían que era imposible cazarlos. Pero bueno, preparamos todo, nos preparamos ya para tal y visto lo cual, visto el tema de que no había nieve y que los animales iban a estar muy altos, pues dijimos, oye, hay que acampar, hay que ganar mucha altura e intentar acampar arriba y para eso pues oye, pues vamos a organizarnos para llevar el equipo pues para los días que haga falta. Creo que tenía yo 6 días enteros de caza. Y digo, pues para los 6 días y hasta que no cacemos, no bajamos. Vale. Y la verdad es que, pues eso, allí en teoría, según el tipo de terreno y las veredas, pues no, el tema de los caballos, pues no estaba preparado. Pero sí que nos pudieron encontrar, pues les dije yo, macho, o sea, si tenemos que llevar el equipo para todo para 6 días se puede llevar, pero claro, si hay que cubrir mucha altura con todo el equipo, las tiendas, la comida, las cámaras, el tema de las cámaras añade mogollón de peso a cada expedición, digo, pues la verdad es que ganaríamos muchísimo si nos pudieseis poner unos caballos o similar. Y el similar, pues fueron unos 3 burros que subieron, que llevaban la carga, pues prácticamente las cosas pesadas. Sí que es verdad que nosotros nos llevábamos nuestra propia mochila, pero claro, todo lo que es la comida, la tienda, el saco, pues te quitan mogollón de peso y al final pues se nota, porque el primer día hasta que llegamos a lo que fue nuestro campamento base o nuestro campamento volante primero, pues no sé si anduvimos, pues no sé, todo el día. Ahora ya no recuerdo los valores, sí que recuerdo que de ganancia en altura fueron como unos 1.300 metros, que es muchísimo, y llegamos a montar nuestro campamento base subiendo todo por un valle, que la verdad es que la vereda estaba muy bien, pero por el lateral se veía en la montaña
y era alucinante. O sea, vimos algunos IBEX y donde vimos los IBEX era una cosa de decir, o sea, si están ahí arriba, no sé cómo vamos a llegar. O sea, necesitamos otro campamento volante más arriba, porque es que al final estaban altísimos y era todo por las temperaturas y por el tiempo que estaba haciendo. Pero bueno, vimos varios IBEX, que también eso ayuda, te relaja, y dices, joder, pues estamos viendo caza, pero por otro lado viendo el terreno, dijimos, me miraba Fonte y me decía, menos mal que no has traído aquí el arco porque hubiésemos sufrido muchísimo. Y la verdad es que eso, que el terreno a mí me encantó, tampoco vimos muchísima caza, sí que es verdad que tuvimos un lance con un IBEX muy, muy bonito. Lo que pasa es que al final es lo de siempre, ¿no? Si hubiese sido el IBEX de mi vida, pues probablemente el primer día pues hubiésemos aprovechado esa oportunidad. Pero era un IBEX muy bonito, yo creo que le calculo con el catalejo que tendría como unos 9 años, lo tuvimos ahí precioso, ¿eh? No sé a qué distancia, ya no me acuerdo la distancia que estaría, pero estaría como a unos 350 metros, así. Pero un IBEX de 8 o 9 años, todavía que le falta edad, muy bonito para la zona, pero siendo el primer día de caza, digo, si es que yo aquí no he venido a cazar un IBEX, he venido a cazar. Entonces tampoco, a mí me cuesta como 2 o 3 días hasta que no empiezo a ver que el viaje se acaba y que todo el mundo se empieza a poner nervioso. Pues la verdad es que lo que quieres más que cazar un IBEX es ver caza, andar, conocer nuevos territorios, acampar, y no tuvimos, la verdad es que mucha tentación de tirarlo, salvo que hubiese sido eso, un IBEX de metro 20, metro 30. En temas de trofeo, el IBEX este de Bujaran o el IBEX de Tayikistán, hay de todo. Sí que es verdad que hablando con el outfitter nos decía que un poco lo que se suele tirar es un IBEX entre 1 metro, 1,10 m, 1,15 m, y rara vez se sube a más de metro 15 a los metro 20, metro 25, que era posible, pero que bueno, que no nos volviésemos locos. Y al final, pues después de 12 horas o 10 horas andando, no me acuerdo ya la barbaridad de horas que estuvimos andando, al final llegamos a ese campamento base donde íbamos a llegar a acampar hasta que cazásemos, y realmente era una pequeña cabaña de pastores localizada en un valle muy abierto. Todavía no estábamos empezando a tocar la nieve, pero de la nieve todavía nos quedarían otros 1000 metros, y allí pues no había mucha cosa. O sea, tenían un pequeño techo ahí con una paja que para nada, un poco, pero justo un recinto ahí pues para tener ahí algunas cabezas de ganado durante el verano cuando hay más pastos en esa parte alta. Y poco más. O sea, pusimos ahí nuestra tienda de campaña en una zona medio plana. No había mucha protección del aire y tampoco había muchas más cosas. Pero bueno, la verdad es que de vistas andábamos sobrados. O sea, las vistas sí que eran impresionantes, aunque desde el propio campamento realmente animales no veíamos. Preparamos todo, la tienda, el saco. Ahí llevábamos una tienda para dos, porque los guías tenían una especie de pequeña chabola de pastores, que es en la que dormían, y comimos algo, no demasiado. Bueno, lo de la tetera aquella que tenían allí, que yo pensaba que era coña porque estaba roñada, y yo no sé si llevaría un año por lo menos, porque allí no debe ser muy típico lo del tema de hacer campamentos volantes. Pero vamos, que tenía una roña que yo pensaba que era como de coña, pues al día siguiente ya estaba dentro de nuestra cadena alimenticia, estaba esa tetera llena de roña que la usábamos para todo. Una de las cosas que me sorprendió es que no llevaron un camping gas, o sea, todo lo hacían con leña en un sitio que no había leña, ni hay árboles, ni nada, y digo, yo, joder, macho, si lo llevo a haber sabido, tú te llevas ahí un Jetboil o algo con gas, y para el tema de cocinar es mucho más rápido, no dependes de la madera. Entonces no sé cómo es la primera vez, porque además en Asia, que siempre están con los tés para arriba, para abajo, vamos a tomar un chai, digo, joder, ¿cómo no han llevado gas para cocinar? Y luego otra de las cosas que estoy haciendo últimamente es el tema de llevar comida deshidratada a las cacerías. Al final la comida local está muy buena, a mí me encanta, pero muchas veces o la mayoría de las veces no es suficiente para el desgaste calórico
¿qué hace? Es que haces en una cacería de esas en las que estás andando todo el día de alta montaña, mucho ejercicio. Entonces, para asegurar que el aporte calórico diario es suficiente, me llevo unas que son una comida estatal que de sabor, yo creo que es lo mejor que encontrar en Europa, son noruegas, son las de Real Turmat, porque lo que he probado en España no está malísimo y las de Real Turmat la verdad es que están muy ricas y son Europa, o sea que la puedes comprar sin tener que pedir a Estados Unidos, impuestos, aduanas y demás, ¿no? Y claro, con eso ya, aunque pruebes la comida local y te guste, porque a mí la verdad es que me gusta, yo soy de comer fácil, por lo menos sabes que te puedes hacer una comida rápida, tener las calorías suficientes y comer un poco de todo. Así que yo ya a partir de ahora todas las cacerías y para los desayunos igual, porque también hacen una serie de desayunos que se pueden hacer además con agua fría, que no necesitas calentar el agua, que eso viene muy bien porque es en plan muesli con leche en polvo, que con el agua fría también se disuelve y joder, pues te metes unas calorías para desayunar que es mucho mejor que, no sé, que un trozo de queso con una lata de sardinas, que al final hay veces que no te apetece o no tienen casi nada, entonces yo ya lo llevo a todas las cacerías por si acaso, y si no lo tengo que usar, pues no lo uso y lo traigo de vuelta, pero tampoco es demasiado peso y he comprobado que viene muy bien. Al día siguiente nos levantamos, pero de noche no, lo siguiente, o sea, como a las 3:30 de la mañana, una cosa, 4 de la mañana nos levantamos y todo. Yo al principio no entendía, porque joder, yo pensaba que al haber subido al día anterior 1.000 metros de desnivel, pues los animales no iban a estar cerca, pero joder, pero yo pensaba que pues eso, en una hora andando íbamos a llegar a la zona de caza. Pero no, o sea, los guías locales sabían que estaban todavía mucho más altos. El problema de la comunicación con los locales es un problema, porque aunque teníamos un guía de traductor y tal, pues al final los locales con el guía de traductor tampoco le hacen mucho caso y van a lo suyo y no le explican mucho, pues al final eso, querían salir muy de noche para quitarle 1 hora y media, 2 horas y media andando de noche totalmente, ganar esa altura para ya cuando nos despertásemos estar en zona de caza y estar listos para ya un poco en zona de ver animales. Y así fue, empezamos la primera hora y media a cara a perro, de noche, subiendo pim pam, sin linternas ni nada. La verdad es que había bastante luminosidad, o sea que no hacían falta linternas. Y empezamos a subir hasta que llegamos a una piedra bastante grande que había en el valle y ahí esperamos ahí pues media hora que rompiese el día un poco a ver si veíamos algún animal. Y vimos ahí un par de ibex muy bonitos, pero claro, los ibex de donde estábamos nosotros a donde estaban los ibex, pues había todavía pues otras 2 horas o tres de subida, por lo menos, porque estaban a 1 kilómetro y 1 kilómetro casi en vertical hacia arriba. Así que nada, pues lo vimos frío de narices, sobre todo esa primera hora, el guía nuestro estaba ahí tiritando. O sea, para que un guía local, joder, no sé qué me pasa hoy con los gallos, parece que estoy en la pubertad, para que un guía local tirite, digo, yo esto no lo había visto en mi vida, o sea, que un guía local esté tiritando, pues tiene que empezar a hacer ya frío, porque iba con los calcetines, se los puso, no sé si lleva unos calcetines extras, se los puso en las manos para cubrirle un poco las manos. Entonces, bueno, empezó a salir el sol, los ibex altísimos y empezamos a subir por una pared de hierba, pues viendo muchísimo, pero la verdad es que con posibilidades pocas. Y tampoco vimos cosas extremadamente grandes. Había dos ibex muy bonitos, pero también eso, realmente este era el segundo día de caza, el primer día de caza potente, y joder, pues yo la verdad es que estaba disfrutando porque el sitio más bonito no podía ser y el tiempo, aunque no era ideal para cazar porque tendía a hacer algo de calor, pues el tiempo era buenísimo para estar en la montaña, o sea, estaba para disfrutar porque hacía sol, buen tiempo y en alta montaña. Así que nada, pues vimos bastantes animales y nos dedicamos todo el día, o sea, sin parar, para subir, y ese IBEX que se ve ahí, que es ya un IBEX potente, ese IBEX dijimos, joder, pues se volcó al otro lado, y el otro lado era Umbría y ahí sí que había más nieve. Entonces dijimos, oye, pues yo creo que ese IBEX se ha volcado durante la mitad del día, ahora en diciembre es el celo. Entonces es verdad que los animales se están moviendo mucho y de hecho hay una toma ahí que sale el guía como agachado, moviéndose, lo que quería simular
érase unas hembras o un macho que estaban en celo siguiéndose y tal, para ver si alguno de los ibex pues bajaba un poquito más hacia donde estábamos nosotros. No funcionó, pero bueno, podía haber funcionado. Pero ese ibex que vimos grande se volcó a la umbría, que en la umbría hay más nieve, está más fresca. Entonces mi sensación era, ese ibex se ha tumbado en la umbría, va a pasar el día en la umbría, pero es probablemente al atardecer cuando se vuelva a volcar a nuestro lado para comer o para volver a donde estaban las hembras o para volver donde él ha estado toda la mañana. Entonces, pues mi idea fue, oye, pues vamos a seguir subiendo, llegamos hasta arriba, pero lo que sí vamos a hacer es, una vez que lleguemos arriba, aguantar hasta que se haga de noche. Al final, a las horas del mediodía, con esas temperaturas, pues los animales no se estaban moviendo. Entonces, pues poco a poco, sin prisa, aprovechar, ir ganando altura, ir mirando. Vimos un ibex también muy bonito. Sí que es súper importante en estas cacerías llevar nuestro propio catalejo. En muchas cacerías no llevan los locales catalejo y al final, si no llevan catalejo, tú no puedes juzgar al animal y tú no puedes tomar la decisión. Ellos te van a decir que, oye, que tires, que tal, que el ibex es buenísimo, que no sé qué, y con los prismáticos se juzga la caza, pero no se juzga bien, y sobre todo a esas distancias. Pues claro, pues a 300 metros o lo que sea, o 400, pues sí que ves el animal, pero no lo ves bien como para saber qué edad tiene, si realmente es bueno. Entonces ya cuando metes el catalejo, lo ve el guía, lo ves tú, le pones el tema del teléfono, lo discutís, pues ya las decisiones son un poco más consensuadas, ya, joder, pues lo miras con sangre fría y yo creo que las decisiones son mucho mejores que si dependes de que el guía tenga su propio sistema de catalejo o sus prismáticos o de lo que te diga, porque al final los guías, en muchas ocasiones los locales de allí lo que quieren es liquidarte. Así que nada, como veis subimos hasta arriba del todo, o sea, más arriba era imposible, otro desnivel como de unos, no sé, 1300 o una cosa así, y nada, y lo que había dicho yo, esperar ahí toda la tarde hasta que se hizo de noche, se metió el sol, esperando a que ese macho volviese de la umbría a la solana. Y como no, pues el macho no volvió nunca más. Así que ya cuando se estaba haciendo de noche, volver a bajar todo ese desnivel con mentalmente la sensación de decir, joder, vamos a bajar todo esto hasta abajo del valle ese para tener que volver a subir mañana. O sea, es que lo duro no es subir una vez. Es decir, mañana hay que volver a subir hasta aquí. Y claro, ahí se ve un poco que yo creo que no tenían mucha experiencia en ese sentido en cazar con estas temperaturas y los animales tan altos, porque realmente lo que pedía el cuerpo en una cacería de esas es haber hecho un segundo campamento volante a media altura para que durante el día de caza tú ya te levantes casi en zona medio de caza y que en 1 hora, 2 horas subiendo ya estés totalmente en zona de caza, porque si no, el desgaste físico de subir y bajar todos los días 1300, 1200, 1400, pues es algo que pesa. O sea, es verdad que hay mucha gente que no se mide las alturas que ganan o pierden durante una cacería, pero nosotros llevamos muchos años con el tema de los GPS en el reloj y tal, y pues eso, un día de 500 es un día fácil, muy facilón. 600, 700, pues es un día de montaña ya que está bien. 800, 900, 1000 ya son días que al día siguiente las piernas te pesan, que ha sido un día duro y demás. Y ya todo lo que sea por encima de 1000, ya todo lo que sea por encima de 1200 es una paliza de las que te acuerdas. Y claro, una paliza de las que te acuerdas durante 6 días seguidos, durmiendo en tienda de campaña en el que la recuperación es mala y teniendo que levantarte a las 4 de la mañana, llegando de noche y tal, pues al final se nota. Entonces yo creo que ahí en ese sentido se podría haber organizado un poquito mejor la cacería. Al día siguiente, ya que no habíamos visto nada de locos en ese sitio y por cambiar un poco de estrategia, nos fuimos a otro valle. El terreno de este segundo valle era mucho más abrupto, la verdad es que hubiese sido ideal para cazarlo con el arco, porque eran todas asomaditas. Yo estaba diciendo, es que pues hubo un ibex ahí que lo tuvimos a 90 metros, 80. Yo es que decía, joder, es que en cada asomada, macho, puede ser la asomada de nuestra vida, ¿no?
pero sí que es verdad es que al final luego hay distancias muy, muy gordas. Y nos sentamos a comer en un sitio, a echar un poco el mediodía para descansar, porque ya habíamos cogido muchísimo nivel, y yo pues me preparé en ese sitio porque había enfrente nuestro del valle, había una pasarela, un pequeño vallejo que se veía perfectamente una vereda de animales y la típica planicie entre valle y valle que es mucho más fácil para los animales coger. Al final los animales cuando van andando por la montaña lo que tampoco no son gilipollas. O sea, al final lo que quieren buscar es un terreno fácil para ellos, para andar, para desenvolverse, no quieren ir por lo más difícil, entonces es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, joder, pues de tener todo el terreno súper escarpado, 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 de repente, pum, una campita así de hierba o de tierra en una zona y luego otra vez montañas, rocas, piedras, barranquitos y demás, pues claro, los animales, si tuviesen que cruzar de un lado a otro, pues van a cruzar por el lado fácil. Y había ahí una esplanadita con una vereda que digo, lo hablé con Roberto y le digo, macho, eso tiene un pintón. Pero también lo hablé con los guías, digo, macho, o sea, yo no sé si tiene mucho sentido pararnos a comer aquí cuando la vereda bestial, ¿sabes? Esa vereda tan buena que se ve ahí en la parte de arriba, que no hay piedras, sino que es campa y demás, cuando el paso natural de los animales está fuera de tiro. Porque claro, yo medía y decía, pues sí, o sea, hay cosas a 400 metros, 500, pero es que la vereda esa está a 600, o sea, está fuera de tiro. ¿No merecería la pena? No, 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 vamos a esperar aquí, al mediodía los animales no se mueven, tal, vamos a esperar aquí y luego ya vamos subiendo. Y yo, pues bueno, joder, macho, pues estamos así y de repente pasó un IBEX pequeño y cuando pasó el IBEX pequeño, digo, joder, macho, ahí viene. A los 5 minutos viene una hembra con un pedazo IBEX, o sea, un maldito tanque de IBEX. O sea, la curva de los cuernos del IBEX daba tanta curva, que el final del cuerno le llegaba al codillo. Y diciendo, pero qué maldito trasto, y estamos aquí, que ya no nos podemos mover, que está el bicho a 600 metros, y yo, joder, o sea, somos retrasados. O sea, al final, no sé por qué a veces no sé, o sea, de esas cosas que dices, si es que os lo he dicho, pero ya no vale para nada, o sea, lo hemos hablado, ¿para qué nos habremos quedado aquí? Somos gilipollas, ellos encima además metiendo presión, tira, 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 y yo, macho, o sea, una cosa es tirar un tiro largo, que los calibres de hoy, la balística y todo funciona muy bien, y otra cosa es un tiro de 600 metros, que el rifle llega y yo creo que tendría muchas posibilidades de darle, pero también tengo muchas posibilidades de herirlo. Y al final, pues son distancias en las que no me siento a gusto y también creo un poco que los animales tienen que, o sea, como que hay no sé cuál es el límite, porque luego hay veces que mira, esa toma del IBEX, si no lo habéis visto, ir al vídeo en YouTube, en Pedro Ampuero Hunting Adventures, ahí hay una toma del IBEX cuando va detrás de la hembra, que se echa así los cuernos para atrás como para olerle a la hembra, que le llegan los cuernos, que yo lo miraba por el visor y digo, si tengo que tirar ahora, no sé cuándo tiraría, porque igual reviento un cuerno a esa distancia. Entonces, pues al final decidí no tirar, los guías insistieran mucho, mira, esa es la toma, esa toma, mira cómo le llegaban los cuernos al IBEX. A la hora de juzgar el IBEX, yo creo que es importante que una de las cosas que más longitud da en el trofeo de un IBEX es la curva, cuánta curva da ese cuerno. O sea, los IBEX que son muy abiertos, por ejemplo, parecen muy espectaculares, pero luego cuando pones el centímetro, realmente como que cogen poca curva. Y los IBEX que van muy rectos, pues también, pues al final la curva es poca, entonces dan poca longitud. Pero los IBEX que dan mucha vuelta y cuando sobre todo la punta ya empieza a apuntar como casi hacia arriba, esos a nivel de centímetros, como es el arco exterior, esos dan mogollón de longitud. Y yo creo que este IBEX, pues yo no sé, me encantaría saber en vuestros comentarios cómo de largo creéis que es, pero yo si le tuviese que calcular, yo creo que andaba por 1,25 m, igual algo más. O sea, no sabría decirlo, pero la verdad es que nos quedaremos con las ganas y yo creo que nunca sabremos cuánto mediría, pero ahora me dirán más de aquel día.
y decidimos no tirar. Al final es un riesgo dejar un animal herido. Yo creo que ni por el animal ni por nosotros termina la cacería mal. Y digo, bueno, pues la verdad es que vamos a dejarlo. Cuando lo perdimos de vista, vamos a seguir intentar entrando. Y ya está, los guías un poco mosqueados porque según ellos, nada, que tires, y yo, y si no lo encontramos, que decían, no, lo encontramos seguro, y yo ya no sé si se referían, lo encontramos seguro, es en plan, aunque no lo encontremos, te vamos a sacar un IBEX de otro lado y punto, o que realmente, porque yo realmente un animal herido en esos terrenos en los que es tan difícil andar, en los que hay tantos huecos y tal, o sea, si se pierden animales heridos, se pueden perder en sitios muy fáciles, ahí las posibilidades de perder un animal que no deja sangre o el típico tiro trasero son infinitas. Así que no les hice caso, no caí en la tentación de hacerles caso, que al final cuando tienes 4 personas insistiéndote, pues es muy fácil. Pero bueno, al final hay que saber cada uno lo que busca y yo no lo veía claro, la verdad. Así que nada, que el IBEX se metió, desapareció, y en cuanto se desapareció, pues preparamos la mochila y empezamos a subir, a pegarle un arreón, a ver si con un poco suerte pues conseguíamos localizar a las hembras y demás. Y al cabo pues de otra hora de subida, o 45 minutos, cuando nos empezamos a asomar al Vallejo, ¡pum! Ahí está el IBEX, ahí está la hembra, ahí está no sé qué. Joder, pues una excitación, unos nervios de narices, el IBEX, que no el IBEX, que ponte, yo ahí escalando por la pared ahí, Fonta, pásame la cámara, tú agárrame el pie, que no se me escape, aquí puedo encontrar un medio apoyo, medio apoyado y tal. Y vimos este IBEX que está aquí en el viso, que era un IBEX para mí muy bonito, o sea, no ni por asomo era el IBEX de antes, pero era un IBEX representativo, que tenía edad. Una de las cosas que yo hago para contar la edad en las cabras, aunque haya mala iluminación, que haya mucha sombra y demás, más o menos, y estas son conclusiones que saco yo a veces por mi cuenta, que no sé si son como de ciertas son, pero más o menos un año de edad de una cabra tiene dos o sea, un medrón de edad de una cabra tiene como dos portru, portru, portrube, como se diga, no me sale ahora, como dos escalones, dos marcas de estas pronunciadas de los IBEX, o sea que cada año tiene dos resaltes. Entonces, por cada 2 resaltes, más o menos, hay un año. Sí que es verdad que en los años primeros, cuando es muy joven, ya esos resaltes están muy pulidos o casi no son tan fáciles de ver, pero más o menos el resto de los años, cada 2 resaltes, un año. Entonces, en los prismáticos, o incluso si haces zoom en el vídeo que hagas con el teléfono o lo que sea, o con la cámara, pues lo pausas y hay más o menos, dependiendo de los brillos, pues puedes contar 1, 2, 3, 4, 5, y si te salen pues 15, pues el bicho, pues como haya un par de ellos que los últimos que se ven peor y tal, pues dice, pues tendrá 19, 8, 9 más 9, pues 9 años tendrá el IBEX. Entonces, más o menos, dividiendo entre dos esos bultos que tienen los cuernos de los IBEX, más o menos calculas la edad, aunque se vea mal o aunque haya mucho contraste o mucha sombra y tal. Entonces, pues a mí yo por el visor veía, porque no había tiempo de poner el catalejo, ahí el IBEX estaría como unos 350 metros. A mí por el visor me parecía un IBEX bueno, majo, de tirar. Definitivamente no era el monstruo, pero también yo era consciente de que las posibilidades de tener el monstruo eran un milagro, y nosotros tenemos que también tener en cuenta que grabar es muchísimo más difícil de lo que la gente se piensa. Entonces, si la oportunidad es buena y está la cámara bien puesta y es un IBEX bueno, pues lo responsable por nuestra parte, que nos gusta, sería intentar cazarlo. Entonces, este IBEX me parecía de tirar, probablemente igual con más tiempo se podría haber tirado, pero estaba en el viso. Y en el viso, pues no hay que tirar. Algunos y muchos, y yo también lo pienso, pues cuáles son las posibilidades en Tayikistán, en medio de las montañas, de tirar en un viso y darle a alguien. ¿Cuáles son? Pues probablemente sean, no sé, 0,00000, yo qué sé. Pero la realidad es que las posibilidades no son cero absoluto. Si hay unas piedras detrás o un fondo detrás y lo estás viendo, las posibilidades son cero absoluto. Pero cuando hay un viso, por muy remoto que sea el sitio, por muy imposible que sea que esa bala llegue a caer a alguien, que yo creo que es imposible,
pero imposible no es. Entonces, pues ese tiro, que la verdad es que era un tiro precioso para tirar, además es que era por 1 metro. O sea, llego a haber estado 2 metros más a la izquierda y ese IBEX ya no me haría viso y tendría la pared esa de detrás protegiendo el viso del IBEX del tiro. Pero en ese momento estaba en el viso. Así que aunque por mucho que igual lo hubiese tirado, porque me parece un IBEX muy bonito y maduro y con edad, pues no estaba como para tirar, estaba en el viso y el IBEX se fue y un segundo IBEX que se nos iba. Pero muy emocionante y la verdad es que una entrada muy emocionante, porque al final, sobre todo cuando lo vimos al principio moverse con unas hembras, estos se volvieron locos diciendo que era el grande, y pensábamos que estábamos esperando que el que saliese fuese el IBEX, el monstruo que habíamos visto hace unos minutos, hace 1 hora, porque para cuando subimos allá arriba había pasado 1 hora, ¿no? Pero esperábamos que fuese ese IBEX que habíamos visto. Pues nada, el IBEX no se ha visto, seguíamos subiendo, llevaríamos ya 1000 metros más de desnivel por tercer día consecutivo. Yo es de esas cacerías que realmente físicamente íbamos desguazados, o sea, de verdad, o sea, no había ni 1 metro que el terreno no fuese así de vertical. Todos los pasos eran hacia arriba, muchísimos pasos con piedra suelta, de esos que pisas, avanzas y realmente por cada paso avanzas medio paso porque el pie se te desliza, o sea que realmente fue una paliza gordísima. Y al cabo pues, de otros 40 minutos andando, cuando nos subimos al paso donde habíamos visto al macho ese salir, pues se queda Fonta. Le digo, mira, joder macho, ahí hay un planáker buenísimo, déjame que avance 60 metros o 50 metros por delante tuyo, tira un plano con la cámara que se vea todo el valle y se nos vea aquí subiendo y luego pues te reenganchas y te unes a nosotros y seguimos andando, porque la verdad es que no habíamos visto nada. Pues fue separarnos esos 40 metros, miro así para atrás y yo, todos al suelo, el IBEX. Joder, y encima de unas piedras, en un planito, un IBEX tumbado, así que le daba el sol perfecto, tumbadito, viendo todo el valle, o sea, la vista era brutal. Imaginaos, en medio de aquellas montañas súper verticales, en una especie de medio montañita, a 300 metros nuestro, el IBEX tumbado en lo más alto, el sol dándole y el IBEX controlando todo el valle desde arriba. Precioso. O sea, espectacular. Y claro, como estábamos expuestos, porque no lo habíamos visto, yo creo que el IBEX no nos vio, porque estaba ahí medio sobao, que le estaba dando el solecito así del atardecer en la cara, porque ya el sol estaba cayendo bastante rápido. Estaba así que le daba el solecito en la cara y yo creo que estaba casi sin mirar. Pues joder, pues nos tumbamos al suelo y le digo a Fonta, o sea, Roberto, ni te muevas, estaba a 50 metros y Roberto es donde estaba, él no lo veía. Y le digo, o sea, no te puedes mover, Roberto, es que tenemos el IBEX, además es un IBEX que tiene muy buena pinta, tumbado. Yo hacía señas y Roberto me diciendo, pero ¿qué me estás contando? Y además, como llevaba el micro yo de corbata de la cámara, le digo, conecta el micro, que te hablo y te cuento. Yo a él no le oía, pero yo sí que me podía comunicar con él y le digo, oye Roberto, que no te muevas, que lo siento. Y como llevaba la cámara grande, se la estaba llevando en ese momento uno de los guías, le digo, Roberto, o sea, como tengo el trípode y la cámara grande, yo me graba desde ahí a mí tirando, pero yo voy a poner la cámara grande, la pongo en el suelo y lo dejo preparado y si se levanta le doy a grabar yo solo y me lo grabo yo solo. Claro, imaginaos la cara de Roberto diciendo, o sea, después de 3 días aquí dejándome la carne, ¿vas a grabarte tú solo el maldito IBEX? O sea, encima que después de 3 días me lo voy a perder. Claro, porque es que por 40 metros se lo estaba perdiendo, ni veía el IBEX, ni sabía dónde estaba. O sea, estaba viéndonos a nosotros hacer cosas, poniendo yo la cámara, dándole zoom, enfocando, tal, preparando el rifle, poniendo el visor. Y claro, él perdiéndose, bueno, viendo todo, pero perdiéndose todo de cierta forma, ¿no? Y nada, el IBEX me preparé, un tiro así muy vertical, como unos 300, no me acuerdo ya si eran 320, 300, la verdad, con un fondo de piedras por detrás, o sea que no hacía aviso, pero por otro lado se le veía fenomenal, tumbado, la verdad es que el sitio era buenísimo y estuvimos esperando, pues yo no quería hacerle levantar, porque cuando se levantan, muchas veces se levantan de pecho, se levantan no sé qué, entonces digo, le voy a hacer levantarse y la vamos a acabar.
pero como ya tenía la cámara preparada y tal, y habían pasado 20 minutos y el IBEX tenía la misma cara de no moverse que al principio, pues dije, joder, pues ya que tengo todo preparado, le voy a decir a Roberto que se venga acercándose poco a poco a rastras, despacito, que si por algún casual el IBEX ve ese movimiento, que a nosotros no nos vio, pero yo creo que porque estaba el tío medio dormido. Si le ve, como ya tengo la cámara preparada, se va a levantar el IBEX y le doy a grabar y le tiro. Y si no le ve, pues perfecto, porque así me ayuda y me quita el estrés de tener que estar ahí con el rifle, que se levanta el IBEX, vete, da la cámara al botón, graba, está grabando, sí, no, sí, túmbate, dispara, pues al final son más cosas, ¿no?, que tener en la cabeza. Así que nada, tuvo la suerte Roberto, que se empezó a deslizar y pudo venir a formar parte de la experiencia, que se lo merecía. Ahí se ve un poco en el plano dónde estaba. Pues estaba el IBEX en esa primera montaña, con todas las montañas gigantes por detrás, tiro tumbado, compensado el ángulo, era bastante vertical el tiro, pero bueno, bastante razonable. Y joder, lo que tardó el IBEX en levantarse. No sé si estuvimos 2 horas, que además como con microinfartos, porque estábamos así ya medio dormido, yo con tirones en el cuello, prepárate, y ahí de repente, ay, que se levanta, que se levanta, que se levanta, y el IBEX se estiraba así, movía las patas, ay, que se levanta, que no. Y se levantaba así, ponía la pata, se tumbaba, se levantaba, diciendo, joder, no se va a levantar nunca. Ya como veis, el sol se había metido totalmente, o sea, ya no hay luz en ninguna de las paredes, o sea, ya el sol se estaba atardeciendo, y digo yo, o nos quedamos sin luz para tirar, o nos quedamos sin luz para grabar, o no se levanta, ¿qué hacemos después de tanto tiempo levantarle? Y yo, como para eso tengo paciencia, digo, hay que esperar que se va a levantar, si antes o después ya se tiene que levantar. Y efectivamente, el IBEX se levantó, se puso prácticamente cruzado, me tomé mi tiempo y ¡pumba! Y acaricié el gatillo, que me sorprendiese el tiro. La verdad es que el apoyo era buenísimo, le tiré, pum, y el IBEX, según le pego, desaparece. Roberto de la misma me dice, no me acuerdo qué me dijo, pero creo que lo hemos tenido que editar porque tenía no sé cuántas palabras, pero vamos, fenomenal, fenomenal, la has pegado, va bien pegado, los guías caput, bien pegado, y yo, joder, pues la verdad es que, no sé, el tiro, la sensación ha sido buena, es una distancia que estoy a gusto, pero nunca sabes si lo has fallado, ¿no? Entonces, pues lo revisamos en el vídeo. Y yo creo que fue más cuando lo revisamos en el vídeo cuando nos empezamos a rayar, porque como el tiro era muy de abajo hacia arriba, pues eso, el tiro igual nos daba la sensación que se había quedado igual un pelín bajo y que la salida podía ser alta. Esa era la sensación. También al final, cuando disparamos, te empiezas a rayar y ves cosas, estás tan agobiado con la adrenalina y tal, que dices, joder, pues igual la he cagado y la he fallado. Yo creo que yo soy más de pensamientos negativos, porque he estado en millones de ocasiones en las que hemos fallado o algo que pensábamos que era un tiro perfecto, luego resulta que no, y hay muchas veces que es cuestión de un centímetro más arriba o más abajo, de que toques el pulmón, a que no toques nada, a que esté un poco delantero y solo le rompas el lomo, en fin, nos empezamos a rayar un poco, dejé yo la mochila, cogí el rifle y dije, vamos a tirar rápido para arriba para intentar verlo. Y aquí uno de los fallos que hicimos es que yo creo que, visto ahora, yo creo que es mejor siempre ir directamente al tiro. No ir vamos a ir corriendo a ver si nos asomamos por donde han corrido el bicho o por donde han corrido las hembras, a ver si lo vemos. Y al final fuimos ahí a cortarle al valle en el que se había volcado. Y es verdad que para cuando llegamos, porque allí nada es rápido, al final allí se tarda, pues yo qué sé lo que tardamos en llegar al valle en el que a dar vista al valle al que se había abocado el IBEX, pues igual tardamos media hora larga y ya nos que estábamos quedando sin luz. Entonces llegamos, no vimos nada que corriese por ahí, intentamos subir hacia arriba y ya para cuando dimos ese rodeo nos asomamos al valle y llegamos al sitio donde pensábamos que estaba el IBEX, pues yo creo que perdimos todos, los locales y nosotros, un poco la referencia de dónde habíamos tirado el IBEX. Y como ya estábamos ya sin luz, pues también nos dio miedo, empezamos a meternos por ahí para ver, y las paredes eran así, medio de noche, no sabes si te vas a meter por un sitio, vas a bajar que te parece bien, pero luego oscuras, no encuentras exactamente la vereda entre las piedras que has cogido, y nos empezamos a rayar y dijimos, oye, mira, lo más sensato
es dejarlo. No sabemos si creemos que está bien pegado, no, pero vamos, que hoy no podemos rastrearlo. Y claro, después de haber subido otros 1200 o 1300, ya no me acuerdo, pero otra barbaridad, estábamos ahí arriba destrozados y decir, o sea, yo no sé si, es que, porque no se puede dormir ahí de noche, pero porque al final las temperaturas de noche sí que bajan por debajo de los 10 grados o 15. Pero vamos a decir, joder, o sea, ahora hay que bajar todo otra vez hasta abajo, volver a subir hasta el campamento para mañana volver a bajar y volver a subir. Palizón. O sea, la verdad, y además un poco con disgusto porque no sabíamos si encima al día siguiente íbamos a subir. Típico embolado de que no encontramos el IBEX, bicho herido, terminada la cacería. O sea, podía ser un drama. Entonces, toda la noche a pensar sobre qué ha pasado, qué no ha pasado, volver a subir. O sea, la verdad es que fue un momento un poco de bajón y nada. Pero bueno, es lo que hay. Bajamos a piñón hasta abajo, volvimos a subir hasta el campamento, reventados. Es la primera vez en mi vida, bueno, no sé si es la primera vez en mi vida, pero que recuerde que hemos tenido que esperar a alguno de los guías locales. Había uno de los guías locales que estaba, bueno, dos, pero uno de decir, me paro, ir tirando vosotros que ahora os alcanzo. Y además no era el más mayor, era uno de los jóvenes, de la reventada física que llevaba. O sea, que para que primera vez que veo a un guía local pasar frío, primera vez que veo a un guía local diciendo, ir tirando vosotros que yo tengo que descansar, que no puedo más. O sea, fijaros la paliza que llevábamos de 4 días. Pero bueno, poco a poco llegamos y nada, fuimos al campamento, comimos algo rápido y a dormir, porque al final, pues eso, mira, ahí se ve una ascensión de 1374 positivos en 15 kilómetros y medio y 16 horas andando. O sea, un día de tela. Así que nada, dejamos todo, comimos algo y ya a dormir. Al día siguiente no íbamos a madrugar tanto como otros días, no tenía mucho sentido salir a las 3 de la mañana, pero tampoco queríamos salir súper tarde, pues para intentar llegar cuanto antes posible al IBEX mejor. No va a ser que le atacasen los buitres, que no apareciese, que tuviésemos que dedicarle muchas horas para buscarlo. No sabíamos un poco lo que íbamos a encontrar. Entonces había que intentar salir lo antes posible. Y, y nada, recogimos todo el campamento. Al final, pues eso, bueno, las piernas como rocas. O sea, ya las piernas después de 3 días ya estábamos que no. Los guías se iban cambiando entre ellos. O sea, eran como 5 o 6, pues 3 días subían otro, al día siguiente los que estaban más quemados descansaban, luego volvían los otros, pero nosotros ya llevábamos una paliza de órdago. Y nada, recogimos todo el campamento, lo dejamos ya empacado para que lo cogiesen los burros y ya la idea era encontrásemos el IBEX o no, la cacería estaba terminada y aunque no lo encontrásemos, pues lo que íbamos a hacer es ir al campamento, o sea, al campamento base, o sea, ir a bajar al pueblo y ya la cacería se había terminado. Entonces dejamos todo recogido y para arriba a volver al mismo sitio donde habíamos tirado el IBEX el día anterior. No sé si tardamos 4 horas además que en ese momento, mira, ahí se ve la repetición del disparo, que aquí en vídeo se ve que lo tiene en su sitio, quizás 1 centímetro alto, pero en el vídeo es verdad que parece que está más alto que una vez que cuando lo encontramos. Toma spoiler. Y nada, subimos 4 horas sin parar, sin mirar con los prismáticos ni nada, solo subir, o sea, sin descanso alguno. Y cuando llegamos, joder, pues había una cantidad de aviación, había buitres, había cuervos, había no sé qué, que eso nos dio una espina buenísima, ¿no? Es en plan, algo pasa, tiene pinta de que el IBEX va a estar ahí donde lo dejamos y porque hay mucho buitre, mucho tal, o sea que pues eso, vamos, la verdad es que la sensación fue de creo que va a estar, o sea, creo que tiene posibilidades de que esté. Así que nada, esta vez para no liarnos, yo lo que les dije es, yo me voy a quedar exactamente en la posición donde le tiré, os voy a indicar exactamente el arbusto y la piedra donde estaba, porque luego allí hay 1000 huecos y desde ahí miráis a ver dónde está el IBEX, para que no nos pase lo de la vuelta, que si sí, que si no. Pues al final luego como cambia tanto la perspectiva cuando te mueves por la montaña, una vez que subes,
pues realmente no sabes muy bien dónde está. Y de hecho ahora hay un par de... Leupold ha sacado ahora un medidor que lo que te hace exactamente es que tú puedes medir con el medidor exactamente un punto y con la orientación del medidor de distancia, la inclinación y la distancia, él te manda un pin exacto al mapa del teléfono. Entonces podrías llegar al sitio del disparo o al sitio donde está el animal al que quieres recechar con mucha precisión, incluso cuando perdiéndole la vista. Así que nada, se fueron los guías, subieron arriba, subieron al lugar del tiro y la verdad es que a nada, no sé, a 20 metros del disparo estaba el IBEX. Básicamente el IBEX lo que había hecho es recibir el impacto, pegar un salto y pues eso, de ahí, de la parte baja que hay un poco nieve, ahí estaba el IBEX tumbado y a donde lo encontraron pues había 20-30 metros y es básicamente el arreón que pegó, pero el IBEX iba muerto. Y mucha gente, la verdad es que me habéis escrito, no, es que el 6,5 PRC es un calibre pequeño, por eso se te ha ido, si hubieses tirado con un 7 milímetros, y la verdad es que el tiro estaba en su sitio, el calibre funcionó a la perfección, el bicho corrió 20 metros, lo que pasa es que al final muchas veces no somos conscientes de cómo es aquello. O sea, en los vídeos, en la cámara siempre parecen las cosas mucho menos empinadas de lo que son, hay 100.000 huecos, piedras, paredes, recovicos. Cada vez que te mueves tardas en llegar desde donde disparamos, que había 300 metros, a donde estaba el IBEX, pues tardas casi una hora en subir. Entonces, pues se nos perdió porque se nos hizo de noche, pero no porque el IBEX hubiese corrido o hubiese estado mal pegado. Y la verdad es que un IBEX de tamaño de cuernos pequeño, que ya lo sabía yo que era pequeño, o sea, al final es un IBEX de, no sé si un poquito más de 1 metro, o sea que es corto, pero lo que sí que tiene es edad. No sé si tenía, ahora ya no me acuerdo, ahí salgo contando los años, pero tenía 9 años el IBEX, o sea, de edad cumplido, no súper viejo, pero un IBEX con un cuello, un pelazo maduro, bien formado. Lo que pasa es que como todo en la naturaleza, no todos los animales, aunque cumplan 9 años, van a ser grandes. O sea, como en los humanos, no toda la gente con 35 años mide 1,95 m es rubia, con ojos azules. No, pues al final cada uno somos como somos y en este caso el IBEX es maduro, muy bonito, pero así a nivel de trofeo no es espectacular, pero la verdad es que la oportunidad fue preciosa, el lance fue espectacular y lo hemos disfrutado 4 días de caza, que es al final lo que quería. Probablemente el IBEX que vimos el primer día era mejor, el IBEX que se nos escapó también, pero como lance, como vivencia, como 4 días de caza, eso tiene mucho más valor que tenga 5 o 10 centímetros más. Ahí estoy enseñando un poco el pelo, cómo sacan esa pelusa gorda dentro de los pelos normales para el invierno. Al final aquí estos animales en invierno están preparados para vivir pues a menos 25, menos 30, o sea, lo que tienen que aguantar estos animales en un invierno duro a esas alturas tiene que ser impresionante. Le sacamos toda la carne, lo metimos en las mochilas entre todos. Lo único bueno de ahí es que como estábamos un porrón de personas, pues se podía distribuir entre todos. Y nada, para abajo. Lo que pasa es que para abajo, en vez de ir a nuestro campamento, pues de las tiendas, que estaba pues con un desnivel de 1000, dijimos, pues nos saltamos el campamento y como ya van a llevar las tiendas de campaña los burros, vamos directamente a los coches. Y a los coches, pues no sé si el desnivel negativo que nos zumbamos ese último día, pues fueron 2300. O sea, ya el desnivel fue, no sé, ya tenía yo las piernas, porque además una cosa es cuando subes, bajas, pues descansas, ¿no? Porque en subida el músculo trabajas una parte y en bajada trabajas otra parte. Pero cuando son 6 horas de bajada sin parar, ya los pies, los músculos, las piernas y tal, íbamos como locos, pero nos quedaban día y medio de caza, o 2, más bien día y medio. Teníamos la posibilidad de ir a cazar jabalís y era una cosa que me hacía una ilusión de locos, así que no quería perder más tiempo en la zona de los IBEX y digo, hoy bajamos a muerte, llegamos como sea al hotel, aunque sean las 2 de la mañana, para mañana, en cuanto amanezca, salir a por los jabalís. Y allí, según ya llegando en el coche, estaban estos esperándonos con un fueguito, con algo de comida, comimos algo, nos montamos en el coche y al campamento principal, al hotel.
con un caceríón, la verdad es que espectacular. Y nada, y al día siguiente directamente a cazar jabalís. Y nada, como este podcast al final ha quedado un poquito más largo de lo que pensaba, voy a dejar este podcast como primera parte sobre los ibex y voy a grabar otro episodio solo de la parte de los jabalís. Y en ese segundo episodio también voy a contestar a todas las preguntas que me habéis hecho por Instagram sobre tanto la cacería del ibex como del jabalí, un poco todo sobre el Tayikistán. Así que nada, perdonar la chapa, 2 entregas, pero la verdad es que 2 cacerías preciosas, muy recomendables, y la parte del jabalí no la perdáis porque fue aquello espectacular, día y medio, pero espectacular. Y nada, muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias por apoyar el podcast, todos estos vídeos en nuestro canal, y nos vemos en el próximo episodio, todos los lunes a la noche, nuevo vídeo. Hasta luego.